No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Y aún hay vida en tus sueños. Comenzamos. El 29 de enero de 2015, las autoridades de la aviación civil malaya dieron por muertas a las 239 personas que estaban en el avión de pasajeros, desaparecido casi 11 meses antes, sin dejar rastro, cuando volaba entre Kuala Lumpur y Beijing. 8 años después, sigue sin saber las pruebas de lo que realmente pasó, aunque cada vez hay más indicios que apuntan contra su experimentado comandante. Declaramos oficialmente el vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un accidente y se presume que las 239 pasajeros y tripulantes de a bordo perdieron sus vidas. Decía un frío comunicado el director del Departamento de Aviación Civil de Malasia. La fecha que lo encabezaba marcaba el 29 de enero de 2015, 10 meses y 21 días después de que el Boeing 777, uno de los aviones más seguros del mundo, desapareciera sin dejar rastro en algún lugar del trayecto entre la Kuala Lumpur, Malasia, y Beijing, China, con 222 pasajeros y 17 tripulantes. El anuncio, hecho según las reglas de aviación civil internacional, era necesario para que los familiares de las víctimas obtuvieran la indemnización. También era una manera de cerrar, al menos oficialmente, uno de los misterios más inquietantes de la historia de la aviación comercial del mundo. El último contacto del avión con la Tierra se había producido exactamente a la 1:20 de la madrugada del 8 de marzo de 2014, en el uso horario correspondiente a la República Socialista de Vietnam. El Malaysia 370 contacta con un mensaje de buenas noches. La voz del comandante quedó registrada, fuerte y clara, en la grabación del control aéreo vietnamita. Buenas noches, Malasia 370, respondía el controlador. Después de eso, nada. Con la desaparición del vuelo se inició un misterioso y aún no resuelto caso plagado de hipótesis contradictorias, búsquedas fracasadas, hallazgos parciales, sospechas de restos plantados y una teoría del terrorismo, otra de suicidio y hasta una de abducción extraterrestre. Lo único cierto, casi 9 años después, es que no se sabe casi nada y que los pocos restos e indicios encontrados dictan mucho de explicar lo que fue o lo que realmente pasó. Aunque en los últimos años
Un hallazgo y varios indicios dirigieron todas las sospechas hacia un solo punto. El comportamiento del piloto de 53 años y más de 30 años de experiencia en el vuelo está en el centro de las interrogantes que interpelan al misterio. Desde su primer vuelo en 1995, solo se registraban 2 incidentes graves protagonizados por este modelo. En enero de 2008, 47 pasajeros resultaron heridos cuando cristales de hielo en los combustibles del vuelo 38 del British Airways le hicieron perder potencia y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Londres. En julio de 2013, 3 pasajeros murieron y 181 resultaron heridos cuando un error del piloto causó el aterrizaje forzoso del vuelo 214 de Asian Airlines en las aproximaciones del Aeropuerto Internacional de San Francisco. La mayoría de expertos en aviación coinciden en que el 777 de Boeing es un avión casi perfecto en materia de seguridad. Cuando un piloto comunicó a la 1:20 con la control aéreo del aeropuerto de Ho Chi Minh en Vietnam, el avión aparecía en el radar, volando sobre el mar de China, a pocos kilómetros de la frontera de Malasia. Minutos después de su señal desapareció en las pantallas. A las 2:40, los controladores vietnamitas avisaron a Malaysia Airlines de que el avión estaba desaparecido. El vuelo 370 no emitió ninguna señal de socorro, ni reportes de mal tiempo, ni de problemas técnicos. Y cuando se comunicó por última vez tenía combustible para casi 8.000 horas de vuelo, más que suficiente para llegar a su destino. Después de volar sobre Vietnam, el Boeing debía entrar en los espacios aéreos de Tailandia y de China, y nunca pasó por ahí. Las operaciones de búsqueda comenzaron casi de inmediato, primero con aeronaves y barcos chinos y malayos, y al día siguiente una decena de países más aportarían recursos para buscarlo. Ni un rastro. El Boeing 777 del Malaysia Airlines se había esfumado. Para conocer las causas de un accidente aéreo son necesarias muchas pruebas, cajas negras, comunicaciones desde y hacia el avión, análisis de los restos del accidente, registros de seguridad del aeropuerto, imágenes satelitales, entre muchas otras cosas. En el caso del vuelo 370 no había casi nada. Los investigadores avanzaron con lo que tenían y pronto aparecieron algunos datos. A veces apenas indicios que permitieron elaborar algunas hipótesis. La revisión a fondo del registro de pasajeros, comprobando sus identidades más allá de la documentación con la que había embarcado, arrojó un primer dato sospechoso. 2 de ellos habían utilizado pasaportes que resultaron falsos. Uno pertenecía a un ciudadano austríaco y otro a un italiano, que tiempo atrás habían denunciado los robos en sus países de origen. Las 2 personas embarcaron con esos pasaportes, cuya identidad sigue siendo un misterio. Habían comprobado los boletos de avión en la misma agencia y al mismo tiempo una razón más para sospechar. Si los 2 sujetos eran terroristas dispuestos a inmolarse,
Las posibilidades eran tres: que hubieran hecho estallar el avión con un artefacto explosivo, que no fuera descubierto por la seguridad del aeropuerto, que hubieran intentado tomar el avión para perpetrar un atentado similar al de las Torres Gemelas, o desde el mismo interior del avión hubieran hackeado las computadoras del vuelo para hacerlo caer. No era imposible, pero por lo menos dos de los tres casos, el piloto y el copiloto habrían tenido tiempo de dar un aviso, y eso no había ocurrido. Otra hipótesis apunta a que el avión habría sido derribado por un misil. Se sospechó que por razones desconocidas el avión se había acercado en demasía, fuera de su ruta, a la isla de Diego García, en el Océano Índico, donde los Estados Unidos tienen una base misilística. Ante la presencia de un avión desconocido y el temor a que se tratara de un intento de estrellarlo contra la base, le habrían podido disparar con un misil. El gobierno estadounidense desmintió enfáticamente esta versión, pero como el caso del vuelo 007 de Korean Airlines derribado por un misil soviético en septiembre de 73, cuando se trata de un escenario de guerra, la primera víctima siempre suele ser la verdad. Otras dos hipótesis esbozadas, en un primer momento, bordearían el delirio. Según una, el piloto había desviado el avión y lo había aterrizado en un lugar desconocido, para ser utilizado en un atentado terrorista en el futuro. La otra proponía de que el Boeing 777 había sido abducido por una nave extraterrestre y que por eso no encontraban sus restos. El 24 de marzo de 2014, es decir, 16 días después de la aparición del vuelo, un satélite chino detectó los posibles restos de un avión en el Océano Índico, a 2.500 kilómetros de la ciudad de Perth, muy afuera de la ruta del vuelo 370. Al día siguiente, otro satélite detectó dos más, a casi 1.000 kilómetros de distancia de los anteriores. No se pudo recuperar ninguno de ellos, porque según los registros satelitales, estaban hundidos a más de 4.000 metros de profundidad. Un mes después se pudieron recuperar otros restos flotantes en el Índico, pero ninguno correspondían al avión. En julio de 2015 aparecieron otros restos, en la costa de la isla Reunión. Esta vez sí pertenecían al Boeing 777 de la aerolínea malaya, pero por su ubicación hubo sospechas de que habían sido llevados allí y plantados. Otro ingrediente inquietante que se agrega así al misterio. Hasta hoy se han encontrado 33 posibles piezas del Boeing 777 en 6 diferentes países, en agua, en tierra, en algunos casos están separadas por miles de kilómetros. En no todos los casos se tiene la certeza de que se pertenezcan al avión perdido de Malaysian Airlines. Con el correr de los meses, de los años, entre todas las teorías que hubo, una que fue cobrando más fuerza fue que el piloto malayo, a quien varios compañeros habían notado deprimido porque su mujer le había abandonado, se había estrellado deliberadamente el avión contra el mar para suicidarse y llevarse con él a 238 personas.
Para hacerlo, el piloto se habría desviado de la ruta, para luego bajar 12.000 metros y despresurizar la cabina. Dejar a los pasajeros inconscientes, lo que explicaría de que nadie hubiera enviado un mensaje de auxilio. Y dejar al avión en piloto automático para que cayera al mar una vez agotado el combustible. Para que se acabara el combustible, habría marcado en el piloto automático un vuelo en circuito de espera, o dicho más sencillo, dejó el avión dando vueltas y vueltas en el aire hasta que se apagaron los motores. Los investigadores habían encontrado algo inquietante que les permitía sustentar la posibilidad del suicidio del piloto. El comandante tenía un simulador de vuelo en el que se había ensayado la ruta Kuala Lumpur-Bejín, rutas alternativas y también un vuelo en circuito de espera. Esta sería la teoría que más fuerza tiene actualmente, la del suicidio del piloto. Sin embargo, y más allá de todas las teorías, el informe final de las autoridades de seguridad y transporte de Australia es tajante. No se puede establecer con certeza las razones de la desaparición del vuelo 370, con sus 239 personas a bordo. El enigma está lejos de ser resuelto. ¿Y vosotros qué pensáis respecto a este caso? Bueno, pues lo vamos dejando ya por aquí. No sin antes recordar nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com. Y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, principalmente en iVoox, pero en Spotify, en Anchor, en Amazon Music, en Apple Podcasts, allí donde nos busquéis también estamos. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.